Buenas tardes. Muchas gracias al amigo Sergio Bernués y a los organizadores de este Salón de Innovación y Emprendimiento de Huesca por la invitación a divulgar la figura de Santiago Ramón y Cajal. Me gusta más llamarle Santiago que no solo Ramón y Cajal. Un hombre inagotable cuyas enseñanzas y hechos creo que tienen perfecta cabida en este foro de emprendedores. Los italianos dicen que las verdades son amigas del tiempo. Hace 80 y tantos años que nos dejó Cajal, pero vamos a notar que tuvo muchas verdades en su vida. Hay una frase que me gusta a mí, además falleció un 17 de octubre, ¿verdad? Hace poco ha sido su aniversario. Aunque su luz se haya apagado, el resplandor de sus pasos sigue iluminando nuestro camino. Intentaré mostrar alguno de estos pasos. Para mí hay un titular que dirían los periodistas, ¿no? Un hecho capital en la biografía de Cajal. Cajal es considerado por todos como el fundador de la neurociencia moderna y además lo veremos con sencillos instrumentos pagados de su bolsillo. Fue hace unos días cuando me dijeron que viniera a este foro en el que estoy aprendiendo tanto. Ayer estuve dando una conferencia en el Colegio de Médicos, pero bueno, busqué un poquito conectar con el emprendimiento algunas de las frases de las experiencias de Cajal. Y quería comenzar con algunas frases de Cajal que creo que encajan muy bien aquí. Nos dijo, ya en su fase de madurez, que el hombre y la mujer, por supuesto, puede ser escultor de su propio cerebro. De una forma o de otra, aquí se han dicho ya muchas cosas de Cajal, algunas quizás sean repetidas por ser quizá uno de los últimos ponentes. Píndaro, que alguno de ustedes ha leído, dice, llega a ser el que eres. Qué importante es esto, ¿verdad? Esculpir nuestra vida y ser lo que somos, y ya está. También nos dijo que el secreto para llegar es muy sencillo. Se reduce a dos palabras. El compañero Ayora nos lo ha recalcado. Trabajo y perseverancia. Atención, el dolor puede ser un gran educador y creador de energías, la resiliencia, la capacidad de levantarse en la dificultad. Las personas se miden por cómo se levantan y no por cómo se han caído. Esto nos va diciendo Cajal. Pero atención, el mayor dolor y la mayor crueldad es la ausencia de esperanza. El dolor no tiene que desesperanzar a nadie. Atención, el trabajo es plegaria. El trabajo obra milagros, transmuta el cerebro, a quien otorga el excelso don de crear. En sus muchas charlas, muy habitual de las tertulias, nos deja estas frases, algunos libros que comentaremos también. Es fácil opinar, es más difícil razonar y convencer. Casi nos dice que lo difícil que es escuchar, ¿verdad? En la máquina social hay que ser motor y no rueda. Hay que ser personalidad y no solo persona. Hay otro detalle que nos viene bien a todos, como españoles, que dice que la civilización no consiste en copiar inventos del extranjero, sino en impulsar con trabajos originales la ciencia y el arte autóctonos. Tuvo la suerte de que con las muchas distinciones que le dieron por Europa, estudiar, no solo recoger las medallas, sino estudiar los sistemas pedagógicos que había en aquellas universidades y las importó aquí, lo comentaremos después. Los hombres de ciencia, como los astros, son de dos tipos, los que producen la luz y los que la reflejan. La ciencia, atención, a menudo puede liberar la esclavitud y convertir a los hombres en libertos. Estas son frases de Cajal que encajan perfectamente en los que queremos siempre ir haciendo cosas. Y ya son una frase concreta de la humildad, de la grandeza, la humildad. La humildad es una virtud evangélica y suele acompañar a los sabios como Cajal. No soy en realidad un sabio, sino un patriota. Fue muy patriota también. Tengo más de obrero infatigable que de arquitecto calculador, más de soldado que de capitán, más en suma de hombre de acción que de pensamiento y palabra. Esta frase es textual y la acaban ustedes de ver proyectada. La historia de mis éxitos es muy sencilla. Es la vulgarísima historia de una voluntad indomable resuelta a triunfar a toda costa. Bueno, me ha interesado Cajal, esa es la verdad.
ya con las neurociencias en el Ateneo de Madrid, en el Ateneo de Zaragoza, me encargaron trabajos y al final en la Real Academia Europea de Doctores fue mi discurso. O sea, con Cajal estoy conectado, soy adicto a Cajal, no sé si ustedes lo comprenderán. He consultado más de un centenar de fuentes bibliográficas, para quien esté interesado: López Piñero, Laín, Marañón, Solsón, Albarracín, Durgor, Vera Sampere son verdaderas autoridades en la materia. Y no me ha gustado inflar el globo de Cajal solamente, aunque lo veo muy a gusto si lo suben, sino al estilo cartesiano, si es posible, estudiarlo con todo detalle, buscar evidencias, analizarlas, ordenarlas y concluir en función de los resultados. Así he intentado estudiar a Cajal y así voy a intentar mostrárselo a ustedes. También he creído oportuno, estando en Huesca, que esta es mi tierra, yo soy de Viescas, soy de Huesca, las raíces altoaragonesas centenarias de Cajal. Hablaremos algo de ello. Hay un aspecto fundamental, el Cajal emprendedor sí, pero el Cajal persona, ¿verdad? El Cajal íntimo, el papel de don Justo Ramón Casasus, su padre y educador, faceta poco divulgada, un gran emprendedor, como tendremos ocasión de verlo. Tenía muy buen genoma Ramón y Cajal. Hay un tercer punto, que son sus aficiones, que no solo son hobbies, la afición de lector, dibujante, fotógrafo, escritor, gimnasta, sus otros yo, que decía Machado, y aún me gusta más lo que decía Gasset, el Cajal desde dentro. Momentos humanos difíciles, tuvo paludismo, tuvo tuberculosis, perdió 2 hijos, la familia perdió 2 hijos, ¿cómo lo vivió? Hay un Cajal mitificado, redentor del país, en el 98, cuando perdimos Cuba, Filipinas, Puerto Rico, que parece que era El Salvador. Yo creo que hay que rebajar un poquito esa mitología. Por supuesto que tenemos que hablar del Cajal catedrático, pero no solo del catedrático, sino también del europeísta y solidario, que tampoco está tan contado. Y, finalmente, el Cajal humanista. Respecto al primer punto de las raíces altoaragonesas, muchos de ustedes las conocerán, pero Santiago Ramón y Cajal saben que nació en Petilla, Aragón, de administración navarra, donde ejercía su padre como cirujano barbero. He leído biógrafos que dicen que su padre ejercía de médico. No es correcto. Ejercía de cirujano barbero. Su madre, Antonia, era natural de La Res. El abuelo paterno, Esteban Ramón, era natural de Isín. El abuelo materno, Lorenzo Cajal, natural de Aso de Sobremonte, un bello pueblo cercano a Viescas, es una pedanía de Viescas. Todos los ascendientes de Cajal nacieron entre Sabiñánigo y Viescas. De los 8 bisabuelos, 3 eran de La Res, 2 de Isín, 1 de Aso de Sobremonte, 1 de Senegüe y otro de Acumuer. Como ven, Huesca sale por todas partes en los ascendientes de Cajal. He indagado también dónde está el primer origen del apellido Cajal. Y la primera noticia documentada del apellido Cajal es García Cajal 7, documentada en Viescas en 1539. Creo que la ascendencia, el primer punto, no tiene ninguna duda de la ascendencia aragonesa y así lo expresará, y tengo algún texto de él, cómo quiere a su tierra. Vamos a hablar un poco de su padre, don Justo Ramón, que más bien en las noticias que corren es un hombre de carácter fuerte, que realmente lo era, pero hay otras facetas paralelas que se nombran menos y que son determinantes y necesarias para el Cajal, para el Santiago, para el santiagués, que surgió de pequeño. Justo La Res era el tercer hijo de una familia de labranza, por tanto, pues no le tocó nada y se tuvo que buscar la vida. A los 16 años va a Javier Relatre, un bellísimo pueblo que pertenece a Cal de Arenas, y se dice que aprendió a leer con los libros de su jefe, que era un cirujano barbero, boticario. Unos años después, aquí empieza el padre emprendedor, no se conforma con ese trabajo y va a Zaragoza. Dicen que fue a pie, 90 kilómetros, para hacer el bachiller en artes. Trabaja con un cirujano barbero, estudia bachiller en artes, gana una oposición de practicante en el hospital provincial y no se conforma el emprendedor padre de Cajal, sino que quiere ser cirujano de segunda y se desplaza a Barcelona. Dicen las crónicas que son 310 kilómetros a pie. Esto quiere decir que cada cual peregrina donde más fe tiene y más le conviene. Trabaja en una farmacia del barrio de Sarriá y saca el título de cirujano barbero. Vean el genoma del padre de Santiago Ramón y Cajal. Con ese título comienza a ejercer en Petilla de Aragón, se casa con Antonia Cajal Puente, su novia de toda la vida,
Y después de varios destinos, seguimos hablando del padre. En La Res, Luna y Valpalmas no se conforma con lo de cirujano barbero y estudia la licenciatura en medicina en Valencia. Viene a Zaragoza, saca plazas en beneficencia y no se conforma con la licenciatura, sino que hace el doctorado en Madrid. Sigo hablando del padre de Cajal. Oposita a cátedra de anatomía y saca la plaza de profesor titular. Creo que el perfil de Justo Ramón es el del tesón aragonés. A mí, permítanme, la testarudez aún la tengo en mi punto medio, pero no me gusta la palabra tozudez, porque el tesón, esa sí que me gusta, lleva un componente racional. Yo sé lo que quiero y aquí pongo todas mis fuerzas. La tozudez me da la impresión de que no tiene ese componente racional tan claro y uno se puede pegar con la cabeza contra la pared. Disculpen que a lo mejor no coincido con ustedes, pero así pienso que el padre de Cajal era un hombre con tesón y con una enorme voluntad. Ahora vamos repasando un poco la historia de Santiago en combinación con su padre. Así habla Santiago de Petilla en su edad adulta, que una pluma de oro, fue nombrado académico de la lengua. Ahí fue engendrado y nací yo a eso de las 9 de la tarde, cuando a las aliagas de la sierra ya no les quedaba flor. Vean cómo los científicos a veces saben escribir, ¿verdad? Siempre se sintió aragonés, dice. El pasado no podía comenzar más que en las montañas del Alto Aragón, junto a las tierras del conde Aznar, junto a las brujas del valle de Tena y a los endemoniados que acudían a Santa Orosia. Estoy orgulloso de mis antepasados, los hijos de las montañas, quienes crecieron alrededor del murallón calcáreo de los Pirineos. Este Pirineo que atrae como pasión irrefrenable, que extasía lo mismo que un pedazo de locura. Mi sangre pertenece a un viejo condado de monjes y eremitas de iglesias mozárabes y románicas, convertida más tarde en reino. La casa natal, no sé si ustedes la han visitado, merece la pena en Petilla. Es un digno museo que lo lleva el doctor Pedro Hualte Navarro, un buen amigo. En Valpalmas, otro destino de su padre, atención, don Justo ayuda a su hijo como profesor de geografía, de física, de aritmética, de gramática y de francés en una cueva de pastor. Este ya es el padre educador que va formando a Santiago. Y debió tener una infancia feliz en Valpalmas, porque fíjense lo que nos dice en su edad adulta de aquella infancia en Valpalmas. Ser niño es lo verdaderamente hermoso en el mundo. Lástima que todo haya sido un fugaz espejismo. Compartir la vida con los árboles, la tierra, los vientos, los pájaros. Entregaría mi sabiduría por volver a ser el niño travieso de Valpalmas. La ciudad le recuerda con un museo digno, sobre todo del Cajal humanista. Llega a Ayerbe. En Ayerbe ya su padre era médico, ya había hecho la licenciatura en Valencia y le llama su verdadera patria. No es bien recibido en Ayerbe el hijo del médico porque no hablaba la yerbense ni llevaba calzón y cachirulo, así no se puede andar por el mundo. Con el tiempo, no obstante, consigue conectar y se hace jefe de la banda. Es un poco largo el tema, pero vamos a concretar. Cuando ya se hace el jefe de la banda, su speech era el siguiente: no respetábamos derechos ni propiedades, nos daba igual el huerto del cura que el del alcalde, queríamos conocer la emoción del riesgo tras el vandalismo y el pillaje. Yo era el jefe de aquellos rústicos mozalbetes. Lógicamente, con este carácter y con su hijo surgieron, digamos que, algunos problemas. La mano dura de don Justo se impone y hasta llegó a estar algunos días en la cárcel del pueblo, por supuesto con el consentimiento paterno. Nos aparece el Cajal Reverde. Hay un gran centro de interpretación de Santiago Ramón y Cajal en Ayerbe que tiene auténtica categoría internacional. Santiago tiene que estudiar el bachillerato. El siguiente destino fue Jaca. Para cursar el bachillerato, don Justo busca un colegio con buen latín y mano dura. Era el colegio de las escuelas pías. El viaje fue en carruaje y mulo, ya no fueron andando. Abandona por primera vez su casa de Ayerbe. Aquí hay un detalle muy íntimo respecto a su madre, Antonia, que no aparece citada muchas veces, pero me imagino la gran labor silenciosa de estas madres altoaragonesas. Dice: le despidieron los besos húmedos de su madre Antonia. Para el alivio del alma vale más una madre que unos cuantos padres. No hay palabras para decir lo que son las madres, son algo, unas alabanzas, loas que le hace a su madre. Se aloja en casa del tío Juan. Los duros correctivos del padre Jacinto, que no quiero
puntualizar cuáles eran, no lograron doblegarle. Pero era un colegio que se potenciaba la retentiva más que el talento, y Santiago no tenía buena memoria verbal, a diferencia de su padre, que era un verdadero prodigio memorístico. Su estado de salud, por distintos motivos, no alarmó a sus padres y, aunque aprobó porque los exámenes eran en Huesca, pues deciden cambiar de colegio. Y ya viene aquí, ¿no? Ya no fue a Huesca, sino que vino a Huesca, ¿verdad? Ante la negativa experiencia jacetana, Huesca se aloja en una pensión cerca de la catedral, mal recibido en el instituto, porque ahí hay un señor que se llamaba Azcón, que le dice: tú, ¿a qué vienes aquí con ese traje que llevas? Eso, a decirlo a Santiago, se lanza, pero recibió pues una buena paliza, según cuentan las crónicas. Entonces entrenó muchas horas por las arboledas del río Isuela, trepando árboles, saltando acequias, levantando piedras. Era el gimnasio de aquella época, es lo que había, y parece que Azcón pues ya tuvo que capitular y se hicieron amigos para no partirse más la cara los dos. O sea que las batallas de todo tipo, las físicas también, siempre le acompañaron a nuestro querido Santiago. En el Instituto de Huesca el rendimiento no fue bueno. Su padre no quería un mal estudiante. Dice: si tu padre trabajó, tú lo menos tienes que trabajar. Y lo coloca como aprendiz de barbero con el señor Acisclo. Parece que era una barbería próxima a la catedral. Y ahí aparece un Santiago con habilidades sociales, porque hace valer ya sus dotes literarias y pictóricas. Ya escribía y hacía sus dibujos, y pacta con el oficial de la barbería y gana favores, porque escribe cartas de amor a las criadas que cortejaba. Esto era muy importante. Ya su padre le había dado ya buenas lecciones allá en aquella cueva de Pastor, y ya estaba formado en estas artes. Es más, cuando su padre hacía ya sus estudios, el que escribía las cartas ya era Santiago, ¿no? Conquista también al señor Acisclo pintando los retratos de generales Prim y Moriones, porque estaban exiliados, venía la Revolución de la Gloriosa que acabó con el reinado de Isabel II, y entre dibujos y cartas pues se ganó a la gente. Demuestra habilidades sociales, conocimientos, actitudes y habilidades sociales importantes para cualquier camino de la vida. Sigue estudiando, pero también hay un problema, que una vez hace un dibujo del profesor de griego, y con tan mala suerte que el profesor de griego pasa por allí, se organiza un cipitoste y al final pues hay una tensión familiar, interviene el padre, fuera, lo saca del colegio, y en este caso va a ir como zapatero con Pedrín Coarasa. Pero resulta que también tiene éxito, y hasta le ofrecen un contrato por 5 años para que fuera zapatero. Hacía unos botines, creo que era un prodigio. Este chico, con las manos donde se metía, sobre todo también con los pinceles. Entonces ya le reta a su padre. Dice: bueno, yo vuelvo al instituto, pero quiero clases con León Abadía. León Abadía está contentísimo con él, le da todo tipo de litografías que tenía, y dice: bueno, yo no sé enseñar más, este chico tiene que ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ahí se formó Goya, ahí se formó Picasso, ahí se formó Dalí, en fin, un poco posteriores a él, pero quiero decir que San Fernando es San Fernando. Su padre dice que de ninguna manera. Dice que el que lo siente mucho, y hace unas pruebas por ahí, parece que hubo algún pintor que le dijo que nunca llegaría lejos. Los progresos fueron notables, pero la propuesta fue negativa. Los que estén aquí pueden ver una obra de León Abadía muy interesante en la Plaza López Ayué, en la Confianza, se llama, sí. Hay ahí un Hermes pintado muy bueno de este León Abadía, pues un buen profesor de dibujo, pintura neoclásica. Si van a la Confianza y me permiten la Confianza, recuerden que el chocolate que tienen debajo de Hermes es una maravilla también, ¿no? Una cosa no es incompatible con la otra. Con muchas intermitencias y perdiendo muchos cursos, termina el bachillerato. Su padre y su madre, me imagino, que supieron lo que tuvieron que hacer para que esto llegara adelante. Entonces su padre ya tenía una plaza de anatomía en Zaragoza y quiso pues a su hijo pues atraerlo. Entonces, con la anatomía, que ya habían hecho prácticas, vean, esto se puede filmar, sería un buen reportaje. En una noche de luna llena saltan la tapia del cementerio de Ayerbe, padre e hijo, y ven osamentas desperdigadas procedentes de exhumaciones. En su mochila, ya salen los dos con la mochila llena de huesos, y al escalar la tapia, al volver, Santiago, por lo visto, tuvo un pavor, y su padre le tranquilizó con un buen consejo: no te preocupes, hijo, que las maldades están en los vivos y no en los muertos.
Tenía buena memoria visual, lo capta enseguida y lo motiva para la anatomía. Conoce también sus aptitudes y actitudes para el dibujo y le anima a practicarlo. Permítame un paréntesis personal. Pestalozzi y Frebel, dos de los mejores pedagogos que hemos tenido en Europa y que siguen vivos, lo primero que hacen para la educación es ver las aptitudes de cada niño y sobre todo en el juego. Cuando ven las aptitudes, potencian con un personal muy adecuado las mejores actitudes. Entonces consiguen que aptitudes más actitudes hacer a un niño feliz, competente en su trabajo y que a lo mejor algún día trabaja en lo que le gusta, es eficiente y hasta puede hacer bienes sociales. Esto, que no sé si había leído a Pestalozzi y a Frebel, es lo que su padre está haciendo con su hijo. Y además, si no tiene buena memoria verbal, tiene buena memoria fotográfica y además tiene buenas manos de dibujo. Lo hace profesor y las láminas tan preciosas que pueden ver en el Paraninfo de Zaragoza son debidas a la buena visión pedagógica del padre de Santiago Ramón y Cajal. Vamos a ver, estudia medicina en Zaragoza con 16 años y no tiene grandes recuerdos de los profesores que tuvo allí, pero nombra a Genaro Casas, dicen que el creador de la medicina aragonesa, era de Yebra de Basa, y a Joaquín Jimeno de Monzalbarba. Son los dos que recuerda especialmente. Pero después de su experiencia como profesor también en distintas cátedras, dice, un profesor debe aprender no tanto para saber cuanto para enseñar. En el enseñar radica la valía de cualquier profesor. Me parece muy sabia esta observación. Es muy necesario europeizar las mentes de los catedráticos, el alumnado y la sociedad española. Cajal era un ilustrado y la ilustración nos llegó aquí algunas decenas de años un poco tarde y no sé si es que ha llegado del todo. Prácticas de disección con su padre. Con su padre en el Hospital de Gracia siguen haciendo las prácticas y la colección, ya le digo, de pinturas al óleo y a la acuarela son increíbles. Se licencia en medicina a los 21 años. Los estudios eran de 3 años y empezó a los 16, luego perdió 2 años en el bachillerato y perdió 2 años también en la licenciatura. Fue profesor de anatomía al lado de su padre, profesor ayudante de anatomía del 75 al 84 y desde el 79 director de museos anatómicos, mientras preparaba oposiciones, que estuvo durante 10 años preparando oposiciones. Aquí Sergio nos ha comentado que Granada no le fue bien, que Zaragoza no le fue bien. Bueno, dicen que a la tercera va la vencida, en Valencia sí que triunfó. Yo creo importante hablar de 2 personas fundamentales en su vida, porque parece que se habla solo de él. Cajal tuvo una gran mujer que se llamó Silveria Fañanás. Creo que merece 2 minutos que nos dediquemos, igual que estamos hablando de su padre, hablamos de Silveria Fañanás. Se casó en Zaragoza, en la iglesia de San Pablo, cuando regresó de Cuba. Solo su hermano Pedro acudió a la ceremonia, no quiero hablar de problemas de familia, y recuerda así a su esposa, oscense y compañera de estudios en el Instituto de Huesca. Mi más preciado bálsamo y sostén, la rubita grácil de ojos verdes y trenzas de color de miel que recuerdo huyendo despavorida hacia su casa en la calle Hospital de Huesca ante mi presencia y fama de camorrista lapidario. ¿Quién iba a decirle entonces que aquel horror daría paso un día lejano al primer amor? Fueron 7 u 8 años después que se encontraron por Torrero, que paseaba con su madre. Yo no sé ya esto si son casualidades o causalidades, esto ya no me atrevo, pero pueden ser las 2 cosas. Hasta que llegó ella, sigue escribiendo así de Cajal en su refugio de Manuel, sigue así escribiendo de Silveria, hasta que llegó ella, la mujer de mis realidades, la madre de mis hijos, la esposa abnegada que me comprende y sabe vivir en soledad y trabajo y ahorro heroico, sus silencios meditabundos y su tarea casi permanente. Efectivamente, sigue Cajal, Silveria Fañanás era la mitad de mi vida. Solamente alguien como ella fue capaz de renunciar a cuanto renunció y todo para que yo tuviera libros e instrumentos de investigación en mi laboratorio. Económicamente llevó una vida muy estrecha Cajal. Pronto fue mi ayudante de obrador. De hecho, en algunos sitios, como Wikipedia, se le considera fotógrafa a Silveria Fañanás. Una gran compañera que además debió sufrir la pérdida de sus 2 hijos, tuvo que convivir con un hombre muy especial al que apoyó siempre.
Ayer les comentaba que di una conferencia en el Colegio de Médicos. José María Borrell, muy atento, me invitó. Y yo le hice una sugerencia por si quería apoyar que Silveria Fañanás tuviera una calle en Huesca. Y le pareció muy bien. Tiene una en Zaragoza, no tiene, y podía tener donde quisiera, como si quiere tener otra en Madrid, pero una oscense de esta categoría moral, con la influencia que tuvo para este Aragones universal, para mí merece una calle. Además, me llamaron de un periódico de aquí y con mucho gusto y con la aquiescencia y beneplácito del presidente del Colegio de Médicos, porque quiero que sea ahí el punto donde nace, lo apoyó. ¿Hay alguno de ustedes que esté en contra? Bueno, pues parece que hay unanimidad. Reconocimiento global a su padre. El maestro más definitivo e importante que tuvo. Con su padre tuvo de todo, pero también le dejó estas 7 líneas. No puedo quejarme de la herencia biológica paterna. Me legó cualidades morales a las que tanto debo. La religión de la voluntad soberana, la fe en el trabajo, convicción en el esfuerzo, la hermosa ambición de ser algo, no reparar en sacrificios, no torcer la trayectoria por causas segundas, y su honestidad, natural en los hombres de las montañas, pues se lleva tan adentro que se arrastra de por vida. Creo que estas partes familiares nos explican un poco mejor al Cajal solo del microscopio. Vamos a hablar de sus aficiones de lector, dibujante, fotógrafo. Como lector descubre una biblioteca al desván de un vecino pastelero de Ayerbe, donde pasaba las vacaciones. Allí encuentra obras de Espronceda, Zorrilla, Bécquer, Víctor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Cervantes y Daniel Defoe. Fíjense, ahí que estaban prohibidas las lecturas en casa. Su madre de vez en cuando le pasaba alguna novela, Genoveva de Brabante, pero bueno, allí descubre un paraíso. El Quijote. Dice, el Quijote, nos dice así, es un ideal de voluntad y esfuerzo, de consagración a la vida de grandes hazañas. Ya estaba pensando. El Robinson Crusoe, qué soberano triunfo debe ser explorar una tierra virgen, contemplar paisajes inéditos, adornados de fauna y flora originales, que parecen creados expresamente para el descubridor, como galardón al supremo heroísmo. Vamos, ahí encuentra todo su mundo literario y le marcan la vida. Porque cuando está en Cuba dice, para ser sincero declaro que además del sentido del deber, me arrastró a Cuba las visiones luminosas de las novelas románticas, el afán de aventuras peregrinas, el ansia de contemplar costumbres y países exóticos. Nos aparece aquí el Cajal romántico y también el Cajal literario. Como dibujante, otro de sus hobbies, que luego los integra en su profesión, se ejercita en Ayerbe, Jaca y en Huesca, con León Abadía, como hemos dicho. Encontraba consuelo en sus dibujos y en la contemplación de la naturaleza, bosques y arroyos. Parece que ese Cajal que va a puño limpio por ahí era un hombre duro e impenetrable. ¿Qué va? Era un hombre con una gran sensibilidad interna que la compensaba a su manera. Psicológicamente no sabríamos muy bien por qué. Nos habla de sus dibujos al microscopio y su pasión por la neurología. Aquí se ha comentado. Ese amor al dibujo también lo aplica a su profesión. Aquí nos han proyectado esta mañana preciosos dibujos de Cajal, porque era un artista con la cabeza de científico y con las manos de artista. Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos colores, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes. La misteriosa mariposa del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. La fotografía la descubrió en Huesca, en la iglesia de Santa Teresa, que estaba en ruinas entonces. No la he visitado, pero procuraré visitarla pronto porque sé que está muy cerca de la calle Zaragoza, donde está el Colegio de Médicos. Lo conoce en Huesca con unos fotógrafos ambulantes, bajo la bóveda de la iglesia de Santa Teresa. Los fotógrafos habían instalado una galería para sus trabajos. El revelado de la imagen lo dejó estupefacto y ya ese fue el punto de partida, su bautismo, la primera dosis de fotografía que no le abandonó nunca. Como escritor se inicia en Zaragoza, se inspira como poeta en Zorrilla, en Bécquer, en Espronceda. Bueno, a todos nos han gustado un poco estos poetas. Y escribe una novela, El doctor Bacterio, nos lo ha dicho Sergio, inspirada en Julio Verne con pretensiones didácticas. La acción se desarrollaba en Júpiter con animales 10.000 veces mayores. El viajero explorador era un microbio que viajaba por todo el cuerpo y le suceden numerosas aventuras. Y fíjense que al final descubre el misterio del pensamiento. ¿En qué estaba pensando Cajal ya en aquel momento, verdad?
La gimnasia y la lucha. Yo aquí no quiero extenderme mucho porque los puños al aire le acompañaron toda su vida. En Zaragoza tuvo asuntos que resolver con los puños y hasta fue profesor en el gimnasio poblador de la Plaza del Pilar. Creo que se paseaba por el Paso de la Independencia con una barra de hierro. Bueno, es un punto respetable, ¿verdad?, por quererse superar, pero por mi parte muchos aplausos, pues sinceramente no se los doy. Sus momentos humanos difíciles. Pasó enfermedades graves y perdió 2 hijos. Mire cómo Cajal sintió el paludismo, la malaria, que pasó en Cuba. Sentí el cerco de la fiebre sobre mi piel. Busqué el sulfato de quinina. La destemplanza se imponía en mis ocios, lecturas, dibujos y fotografías, que eran mis medicinas en otras ocasiones. ¿Cuántas veces dice que el dibujo y la fotografía eran terapéuticos? Quedé postrado en cama con un constante ir y venir de oscuros pensamientos, desganas y cansancios. Afloraba el color amarillo, mi corazón latía enloquecido. No podía atender a los pacientes. Estaba en Cuba, estaba ya en la enfermería y esto, así vivió el paludismo. Regresó a Zaragoza, ya se le dio incapaz para la guerra y jugando al ajedrez tuvo una hemoptisis. Los que no sean médicos de aquí sepan que es una emisión de sangre que procede de los pulmones. Esto es un signo patognomónico que decimos de tuberculosis y fue a Panticosa, ahí a las aguas y a respirar aquel clima tan fenómeno de los Pirineos y lo completó en San Juan de la Peña junto a su hermana Pabla. Vean cómo vivió esa tuberculosis grave allá en el balneario de Panticosa. Es importante ese Cajal desde dentro, ¿verdad?, que les intento transmitir. Solo la religión me hubiera consolado. Por desgracia, mi fe había sufrido mucho con la lectura de libros de filosofía. Del naufragio había salvado 2 altos principios: la existencia de un alma inmortal y la de un ser supremo, rector del mundo y de la vida. Pensé que estaba en una agonía de peñascos centenarios. Hay un tinte depresivo en estos momentos en Cajal y también muy sensible, muy característico de los tuberculosos. Hay muchos tuberculosos artistas con mucha sensibilidad. Julia Emperador, que está aquí presente, ha estudiado algo este tema. Falleció su hija Enriqueta en Barcelona. Prefiero no castigarles con 10 líneas de dolor sobre este tema de una meningitis tuberculosa. Y también Santiago, otro hijo suyo, consecuencia de las complicaciones cardíacas de unas fiebres tifoideas en su fase de Barcelona. Le habían montado una librería en la calle Huertas. Había puesto muchas esperanzas en él y le había dedicado su libro La fotografía de los colores. Brevemente vamos a hablar de ese punto de que fue mitificado Cajal. A mí no me gusta mucho eso de mitificar, sino de objetivar, ¿verdad? Se dice que, vamos a ver, que era un genio que emerge en solitario. Precisamente Sergio nos ha comentado hoy que en Madrid tuvo grandes contactos con Federico Rubio, con Luis Simarro, Rafael Ariza, José Eugenio de la Vide, y la verdad que había lo que había, pero no era un genio solitario. Lo mejor estaba en Madrid y lo conoció él. Luis Simarro le facilita el método de tinción de Golgi, del nitrato de plata, que había facilitado Gambier en París. Entonces, un descubridor casual con ausencia de medios. No fue un intuitivo, fue un trabajador. Cajal no fue un descubridor casual y afortunado. Él decía que es preciso que se pueda demostrar y hay que demostrarlo. Como son los pensamientos científicos, se emite una hipótesis, pero esa hipótesis hay que comprobarla y contrastarlo. Los hechos, solo cuando se han visto y se han descrito exactamente, se incorporan a la eternidad de lo creado. Este es un pensamiento cartesiano. Como le dijo Renan a Pasteur en la Academia de Medicina Francesa, la naturaleza ama las manos callosas y no se revela más que a las frentes preocupadas. Eso no son casualidades, eso son cajalidades, diría yo. Se dice que no hubo escuela histológica tras su marcha. Es que se dicen tantas cosas, pero bueno, solamente que dejó una escuela como Pedro Ramón y Cajal, Tello, Lorente de No, Fernando de Castro, Sanz Ibáñez, González Rodríguez y Martínez Pérez, mi profesor en Zaragoza, donde cursé la licenciatura en Medicina. Sobre ese Cajal mitificado, que además le hacían monumentos que él no quería inaugurar porque no quería ser mito, entonces habla con voz propia. Dice, más que escasez de medios en España, habla de aquellos tiempos, lo que hay es miseria de voluntad. Esto es lo que dice Cajal. El entusiasmo y la perseverancia hacen milagros. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. La gloria no debe ser la vana exhibición personal, sino la perennidad de la obra realizada, y solo se llega con trabajo,
confianza en el talento y honestidad. Esto se ha repetido aquí muchas veces porque son negritas mayúsculas de Cajal. Catedrático en Valencia, por supuesto, Barcelona, Madrid. El ambiente científico de la época que él respiró, y sobre todo con los viajes que hizo por Europa, es de la Ilustración y la Revolución Francesa, que aportan grandes avances científicos y sociales que él aspiró todo lo que pudo. Él hace el doctorado en Madrid. Yo le doy mucha importancia al doctorado. Yo les animo, ya hemos escuchado a varios doctores y doctoras. Yo la verdad que cuando hice el doctorado para mí cambió. Se me abrieron los Pirineos, se me abrieron sociedades al extranjero. Para mí fue un desarrollo que yo les animo realmente. Claro, ¿cuántos premios Nobel tenemos en España? Pues no muchos, pero yo cuando veo en la Universidad de Columbia, en Manhattan, en el Alto Manhattan de Nueva York, en el cuadro de honor, tienen 96 premios Nobel, pero sí, aquí 96, en Harvard son 137. Digo, algo nos falta de base, de conocimientos para que podamos aspirar. No solamente la vida es el premio Nobel, tenemos grandes españoles, grandes investigadores con grandes premios, pero doctorado, es muy largo, muy pesado, increíble. Es en los Monegros un poste aceitado y con un pollo encima a los 10 metros. Hay que subirlo. Perdone que insista, pero el doctorado creo que es fundamental si queremos hacer un camino científico, y es el que hizo Cajal. ¿Cómo lo hizo Cajal? Pues lo hizo por libre desde Zaragoza. Había 3 temas que no se enteró que 2 habían cambiado. Cuando llega, de los 3 temas que había preparado, uno de ellos con el farmacéutico Ríos, solo le quedaba uno. Tuvo que hacer a trancas y barrancas, luego sacó un aprobado. Con eso ya pudo opositar a cátedras, con eso ya pudo ser alguien en Europa y con eso ya pudo caminar tras 10 años estudiando para sacar una cátedra. Estos son los caminos de Cajal: esfuerzo, creer en sí mismo y seguramente el apoyo paterno. Valencia es un momento fundamental para sus investigaciones científicas. Investiga la vacuna del cólera junto con Ferran. Ferran había logrado una vacuna con gérmenes vivos que no era eficaz, y la de Cajal sí que lo es. Bueno, hay una discusión interesante en la que ninguno se pone de acuerdo y aprovechan los americanos, Salomón y Smith, y pasan a la historia como descubridores de una vacuna que debía haber sido española y cajaliana, pero pasan estas cosas. Sergio también nos ha hablado de esas investigaciones que hizo sobre hipnosis. Cajal es contemporáneo de Freud, casi nacen y fallecen en un tiempo muy, muy similar, y las ideas de Freud, pues por supuesto, corren, y él también, al tanto del momento, pues practica la hipnosis, y la verdad que tuvo un éxito importante en su consulta. Se dice que no cobraba las consultas, que era una experiencia personal, aparte de que no iba muy sobrado de dinero, pero ahí no todos opinan así, pero la mayoría dicen que lo hacía pues por afición, por conocer un poco más el cerebro humano. Cuando él saca sus conclusiones de cómo son sugestionables las personas con 2 palabras que cambian la vida, este cerebro tan inconcreto que tenemos, aquí hay 7 líneas que para mí es un testamento de Cajal. En mi discurso de la Real Academia de Doctores, que además le he dado el PDF a Sergio por si lo quiere incluir como material de examen para ustedes, en la contraportada está esto, que a lo mejor es de lo poco que más vale de lo poco que les puedo aportar yo. Atención, el tan decantado cerebro humano, obra maestra de la creación, adolece de ser muy sugestionable, defecto en cuya virtud hasta la más excelsa inteligencia puede en ocasiones convertirse, a través de hábiles sugestionadores, conscientes o inconscientes, habla de oradores, políticos, guerreros, apóstoles. Ese cerebro se convierte en humilde y pasivo instrumento de ambiciones, codicias y delirios. Esto, dicho por Cajal, el creador de la neurociencia, es lo que le hace abandonar la hipnosis. Decide dedicarse a la histología, en vez, digamos, de la anatomía macroscópica, pues se dedica a la microscópica, se desconecta con su padre. Catedrático en Barcelona. He tenido la suerte de visitar la calle Notariado 7, segundo derecha, donde descubrió la conexión neuronal, que muchas veces nos la ha recordado Sergio. Allí vive la familia Pera, que nos atendieron maravillosamente y me mostraron el laboratorio donde hacía sus experiencias. Sitúense en un comedor de 14 metros con un pequeño ensanche de 3 metros más, donde cabe una mesa, donde cabe, no sé, un vaso de agua y el microscopio y alguna cosa más y unos libros encima. Allí es donde descubre Cajal la conexión neuronal.
O sea, las neuronas no forman una red, sino que se conectan entre ellas. Cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo. Cajal Dixit. Yo digo que Cajal me mandó a 3 pacientes a mi consulta pediátrica porque eran los 3 hijos de la familia Pera que un día entraron por mi consulta y vi notariados 7. Digo, ¿esto qué es? Digo, ¿no será? Sí, es el piso donde estuvo Cajal. Y, bueno, pues entablamos una amistad y fue un privilegio pisar aquellos lugares, una familia muy culta. Ella era profesor de inglés, él es un economista. Tenían muchas fotografías de la época de Cajal, lo que pudieron encontrar. Tenían el suelo todavía de la época, un privilegio, y tengo las fotografías que con autorización de ellos en algunos sitios las he publicado. Había pronunciado el primer postulado del sistema nervioso. Ya ha comentado muy bien Sergio que edita una revista, la traduce, la envía por toda Europa y no le hacen mucho caso. Al final tiene que pagar su viaje a la sociedad alemana. Y ahí está Kelliker, que se vuelve bizco viendo las presentaciones que tenía y, bueno, pues empieza a estudiar español para conocerle mejor y es uno de los que le proponen para Premio Nobel. Catedrático en Madrid, con oposición a Luis Imarro. Entre las cosas que aporta son 8 textos científicos, 200 artículos, reglas y consejos para investigación científica, traducido a una treintena de idiomas, la histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. David Hubel dijo que es el más importante trabajo de neurología de todos los tiempos. 14 doctorados honoris causa, 100 reconocimientos académicos y un punto. Cajal no solamente tiene su cátedra, sino que en aquel momento, a los aires del krausismo e institución libre de enseñanza, se crean instituciones como la Junta de Ampliación de Estudio, Instituto de Investigaciones Biológicas, donde decide proyectar su vocación europeísta. Sus iniciativas le permitieron becar a miles de profesionales que hicieron su especialización en países europeos. Y finalmente, el punto 7 es ser humanista, es el humanista. Hay una definición, hay un poquito de confusión, permítame, entre humano, humanitario y humanista. Humanista, bajo el término que yo les quiero dar de Laín Entralgo, es una actitud, un saber del médico que trata de practicar y entender la medicina más allá de la condición humana de sus pacientes. Se trata de compenetrar la medicina con las humanidades médicas, psicología, ética, antropología, sociología, historia, arte, para la prevención de la salud. Como dibujante, Cajal aportó mucho de su arte como dibujante anatomista. Quiere decir que fue un humanista que practicó el dibujo y lo llevó a su profesión, como hemos dicho, en las preparaciones anatómicas estupendas que tiene. Como fotógrafo se entusiasmó con la fotografía, fue un pionero y lo aplicó directamente a su profesión, que además de la técnica micrográfica que tenía las manos para dibujar lo que el microscopio le estaba enseñando. Y a título personal dice que olvidó muchas mortificaciones gracias a un buen cliché y muchas pesadumbres gracias a una feliz excursión fotográfica. También fue un escritor, como muchos escritores, como muchos médicos españoles, Marañón, Pío Baroja, Laín Entralgo, Santiago Lorén. Hay un punto interesante para los ultracientíficos que no creen mucho en las letras, para entendernos así. Es el panegírico de Cajal sobre ciencia y poesía, en el homenaje al Premio Nobel de Literatura, poco conocido, que fue José de Echegaray. Yo siempre digo que le dieron por el Gran Galeoto, es un libro que han leído muy poca gente y entre ellos estoy yo entre los que no lo han leído, pero le dieron el premio Nobel y Cajal le dijo estas palabras. Se asombran algunos de que un ingeniero, un físico o un geómetro haya cultivado tan primorosamente la poesía, pero a quienes admiren tan feliz conjunción de facultades, se les podría preguntar si conocen por casualidad algún talento científico que no tenga algo de poeta. ¿Qué es en definitiva la ciencia sino una poesía honda, clarividente, infinitamente ambiciosa? Tiene editadas 6 obras de tema literario, que muchos de ustedes conocen: Cuentos de vacaciones, Psicología de los artistas, El mundo visto a los 80 años, Las charlas de café, Recuerdos de mi vida, Reglas y consejos de investigación científica y los tónicos de la voluntad. Según Marañón, el Evangelio de la Santa Busca de la Verdad. Yo le digo medio en serio, medio en broma a Sergio Bernués y a los organizadores y al ayuntamiento que este libro sea material de congreso para todos los que se inscriban al Salón de Innovación. Es una buena siembra de aplicación práctica y ética.
Un amante de la filosofía, creo que sería un poco prolijo ya decir todos los ídolos filosóficos de Cajal, pero lo menos vamos a nombrarlo, que tenía un sentimiento filosófico profundo, que había leído a Kant. Recuerden el criticista Kant, que quiero hacer, que debo hacer, que puedo esperar. Locke, que dice que el Estado debe pasar de la caridad a la beneficencia, simplemente inspiró la Revolución Francesa y todas las revoluciones liberales. Hume dijo que nada hay en la mente que no haya pasado por los sentidos. Locke y Hume son los que hacen la Ilustración, aunque las batallas se hagan en París. Fichte, siguiendo a Kant, dice que la filosofía no es contemplación, sino aventura, hazaña y empresa. Comte, el positivista, dice el amor como principio, el orden como fundamento y el positivismo como fin, que debe ser con fines éticos. Me alegro mucho de la sesión de la mañana cuando hablábamos de la ciencia y de la ética. Hay que hablar de ética, hay que hablar de la bioética. La bioética tiene que ser un puente entre la ciencia y los valores. La ciencia es maravillosa. ¿Y qué tal la bomba atómica, que a lo mejor la tenemos cerca de un botón? Permítanme una aportación personal. Mi último libro se titula Tiempos para la bioética, un tiempo entre la ciencia y los valores. Lo he presentado en Barcelona y lo presentaré en el Colegio de Médicos de Zaragoza en febrero. Soy magíster en bioética por la Complutense de Madrid y creo que la bioética es un ingrediente en el diálogo pluridisciplinar de las ciencias, porque estamos al borde de un caos, porque la bioética no está en el medio entre la ciencia y los valores. Y ya como consideraciones finales, decir que hay que estudiar más y mitificar menos a Cajal. Aquí va este modesto grano de trigo que les he podido aportar. Justo a su padre yo le dejaría estas palabras. Dice, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, y los métodos pedagógicos se ven por los resaltados. Poco más podemos decir de la sensibilidad que tenía Cajal. Recuerdo a un cónsul de Japón en Barcelona, fuimos amigos en la Academia de Doctores, que hablando de personas de la categoría de Cajal decía que Cajal es un árbol que cubre de flores a quien lo remueve. Los momentos de flaqueza que tuvo los supo superar. Los mitos sobre Cajal creo que él mismo se encarga de desterrarlos, y el Cajal científico creó una gran escuela histológica, demostró ser europeísta y un gran humanista. Y recordar que la filosofía es la madre de las ciencias. Cajal murió el 17 de octubre del 34 a las 11 menos cuarto de la noche. Me permito añadir hoy 20 de octubre del 22, 32.011 días después de su fallecimiento, que aunque su luz se haya apagado, el resplandor de sus pasos sigue iluminando nuestro camino. Y como epitafio me quedo con Wilder Penfield, gran neurocientífico americano, que dijo de Cajal: era un genio polifacético impulsado por ese misterioso susurro que llega a los pocos elegidos de Dios, que los empuja siempre adelante para explorar más allá de los conocimientos existentes, sin reposo y sin más recompensa que saber que han penetrado en la tierra prometida de los descubrimientos. Y permítame despedirme recordando a un admirado escritor francés, premio Nobel, André Gide, cuando ante un tema de este calado como el que me han asignado, dijo: perdón por mi humilde aportación. Luego me juzguen más por lo que pude decir que por lo poco que he sido capaz de aportar. Muchas gracias a Sergio Bernués y a Huesca por haberme concedido la palabra. He dicho. Gracias.